Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo capítulo de Voces del Infierno. Somos Nick y Eli. Los invitamos a que nos acompañen a escuchar estos relatos aterradores. Así que preparen su mate y acompáñenos. Voy a hablar acerca de El vampiro del Bajo Flores. A finales de la década de 1970, en el barrio porteño del Bajo Flores, ocurrió algo que hasta el día de hoy los vecinos preferirían olvidar. Todo empezó con la llegada de un circo que montó su carpa en el viejo estadio Gasómetro. Entre las atracciones traían un personaje muy peculiar. Su nombre era Belek, una persona de muy baja estatura, con mirada penetrante y un cabello muy rojizo, ya que pertenecía a Europa del Este. Pero, después de su llegada, los animales de la zona empezaron a desaparecer, y los que fueron encontrados estaban drenados completamente de su sangre, con 2 puntadas en sus yugulares. La paranoia estalló la noche porteña cuando descubrieron a Belek dentro del mismo circo, succionando el cuello de una de las criaturas que pertenecía al show. El circo levantó campamento esa misma madrugada para evitar el escándalo, pero a Belek lo dejaron atrás. Sin lugar a dónde ir, él se refugió en casas abandonadas, en terrenos baldíos del Bajo Flores, y pronto las ristras de ajos comenzaron a aflorar colgando de los balcones, y las familias comenzaron a encerrar a sus hijos antes del anochecer por temor a que algo le ocurriera. Decían que atacaba desde las sombras, una figura pequeña que se desplazaba con una agilidad inhumana entre los pasajes oscuros. La leyenda cuenta que un grupo de jóvenes intentó atraparlo usando una red, que era parte de un arco de fútbol, pero Belek se zafó con una fuerza descomunal y escapó hacia el cementerio de Flores. Nunca más lo volvieron a ver con claridad. La pregunta que queda ahora es, ¿seguirá rondando por ahí? ¿Se lo verá en alguna noche de luna llena? Tal vez caminando lentamente por los pasillos de mármol del cementerio. Aún, tal vez, si entrecerrás los ojos, podés distinguir una pequeña sombra que acecha en el silencio. Así que ya lo sabés, si alguna noche caminás por el Bajo Flores y sentís que algo te acecha, no te detengas ni mires atrás. Qué loco, ¿no? Es un vampiro enano. Un enano vampiro. Exacto. ¿Hay más leyendas de vampiros en Argentina? ¿Se sabe de algo más? Creo que sí. Dentro del imaginario y el folclore argentino tenemos muchos animales sedientos de sangre. Yo les traigo una historia de Salta. Seguramente conocen la leyenda de El Familiar, que se trata de un críptido argentino bastante antiguo. Creo que los pueblos originarios ya hablaban de este ser. Hay lugares donde la leyenda no vive en el libro, sino en el barro, en la caña de azúcar y en la sangre. En la localidad del Tabacal, en Salta, el aire se volvió denso. Un grupo de obreros comenzó a ver algo entre las sombras del viejo túnel. No era una simple sombra, era algo que los acechaba día tras día, hasta que una noche atacó. Uno de los trabajadores terminó internado en el hospital con heridas graves. Mientras intentaban salvarlo, su testimonio no fue el de un accidente laboral. Juró que algo inhumano lo atacó desde la oscuridad. Sus compañeros no lo dudaron un segundo. Ellos sabían quién se había vuelto a despertar. Para quien no haya pisado el norte argentino, El Familiar es el nombre de una deuda antigua. Dicen que los antiguos dueños de las grandes azucareras hicieron un pacto con el diablo para asegurar su fortuna. El trato era simple: prosperidad a cambio de almas de inocentes. El diablo cobraba esa cuota enviando a su guardián, un perro negro gigantesco de ojos como brasas encendidas que ronda los cañaverales. Hoy las apariciones volvieron a darse cerca de una casona histórica. Un trabajador del lugar lo resumió con miedo en la garganta: El Familiar vino molesto. Dios nos salve, pero este animal vino para llevarse a alguien. La pregunta que queda flotando en la noche del Tabacal es una sola: ¿de quién es el alma que vino a cobrarse esta vez? Ahora continuamos
con otra historia que está dentro del imaginario de los trabajadores, pero esta vez nos dirigimos a las montañas de San Juan y Mendoza, a 1000 metros de altura, donde la noche es helada, el silencio abruma y los lugareños conocen bien que si alguien te habla desde la oscuridad, es una voz que no tenés que responder. Hablamos del Futre, el fantasma del hombre sin cabeza que aterroriza la cordillera de los Andes desde finales del siglo XIX. La historia nos lleva hasta la época de la construcción de los ferrocarriles. Entre los trabajadores ingleses llegó un capataz obsesionado con el dinero y la elegancia. Era el señor Foster. Vestía siempre con un traje impecable, camisa blanca y un sombrero de copa. Algo completamente insólito entre la dureza de la montaña. Los obreros locales, incapaces de pronunciar su apellido, empezaron a llamarlo el Futre, que también es una forma criolla de llamar a los hombres que son desmedidamente elegantes. Foster era una persona cruel. Le descontaba el sueldo a los peones por cualquier error y guardaba las pagas en una caja fuerte en una caseta. Pero la codicia ajena no tarda en cobrar sus cuotas. Una noche helada, un grupo de peones cansados de tal maltrato decidieron robarle. La discusión se tornó violenta y en medio de la nieve lo decapitaron con un hacha. Para no dejar testigos, escondieron su cabeza en la montaña y se llevaron el dinero que les correspondía. Pero poco tiempo después, las tormentas taparon el lugar, pero la cordillera nunca olvida. Desde entonces, los arrieros y camioneros que cruzan los pasillos de las cordilleras cuentan lo mismo. En las noches más frías, entre la bruma de las montañas, aparece la figura alta de un hombre con un traje muy elegante, caminando al borde del abismo. Sostiene su propia cabeza cortada debajo del brazo, y cuando se acerca a los viajeros, le ofrece las monedas de oro que nunca pudo gastar, a cambio de que le ayuden a buscar la parte de su cuerpo que jamás encontró. Si alguna vez te toca atravesar la cordillera y es de noche, ¿podés visualizar a un hombre de traje parado a la orilla del camino? No te detengas a ofrecerle un viaje. Les voy a traer algo un poco más actual, que incluso tiene video, así que lo voy a agregar ahora al final del relato. Un pequeño contexto histórico. El Hospital Madariaga de Misiones se empezó a construir en 1916. Fue inaugurado en 1924 como Hospital Regional Común de Posadas. Luego fue llamado Juan Domingo Perón, pero el nombre le duró solamente 2 años. Finalmente terminó llamándose Hospital Dr. Madariaga. Al modernizarse la zona hacia el Parque de la Salud, los pabellones viejos quedaron en desuso. Comentan que trabajadores de la construcción interna del hospital veían que en el sector viejo se sentía una vibra rara, acompañada de sucesos extraños. Como por ejemplo se escuchaban canillas abiertas a pesar de que el agua estaba cortada. Por las noches también oían llantos de bebés provenientes directamente desde la capilla del hospital. Había ruidos constantes en lugares que estaban cerrados por completo. Sonidos como si hubiera gente en las áreas, que en realidad se encontraban vacías. Estos típicos relatos de hospitales son comunes en Argentina. Pero lo que llamó la atención y asustó a mucha gente fue un video que grabó un guardia de seguridad. El hombre se acercó a un pabellón cerrado porque escuchó ruidos en el interior. Pensó que se trataban de intrusos. Entonces quiso grabarlo como evidencia. No encontró a nadie. Al alumbrar con el flash, no vio nada. Recorrió todas las zonas y estaba completamente vacío. Entonces pensó que quizás se habían metido ratas o que eran sonidos de un hospital viejo. Aunque cuando revisó el video, descubrió la supuesta figura de una mujer asomándose por la puerta de la habitación. ¿Ustedes qué piensan? ¿Es una aparición real o es una broma? Lo curioso es que investigando sobre esto, me di cuenta que el terror se repite en otro punto del país con un nombre parecido, el famoso Hospital Posadas, ubicado en Aedo, Buenos Aires. En este otro establecimiento, un sereno nocturno también vivió una pesadilla, tras grabar un video
en los oscuros pasillos del edificio. Como podrán ver en las imágenes, se alcanza a ver la aparente figura de un niño que se esconde y vuelve a asomarse junto a la pared. Pero, ¿qué hace un niño caminando a esas horas de la madrugada solo en un hospital para empeorar las cosas en una zona donde no hay infantes? Concha de la lora. ¿Qué mierda es eso? Me voy a la mierda, la puta madre. En Argentina tenemos muchas historias de hospitales. O quizás sea en todo el mundo, porque siento que son zonas con mucha energía, quizás negativa. Son lugares realmente aterradores. Muchas veces no te recomiendan quedarte solo en el hospital por la noche. Incluso las mismas enfermeras te recomiendan que si estás cuidando a un familiar, no salgas por la puerta en las madrugadas. Seguimos con los decapitados, pero esta vez nos vamos a las regiones áridas y calurosas de La Rioja. Una tierra donde la magia negra y las viejas tradiciones se cruzan cuando cae el sol. Si le preguntas a los ancianos del pueblo sobre las cosas que vuelan de noche, la mayoría va a tratar de cambiarte de tema, o te van a pedir que no lo nombres en voz alta. ¿De qué estamos hablando? Hablamos del chonchón. Aunque su nombre es gracioso, es una de las transformaciones más macabras de la brujería del noreste. Dice la leyenda que el chonchón no es un pájaro, aunque lo parezca a la distancia. Es la cabeza desprendida de un brujo que realiza un ritual atroz para salir a volar por las noches. El proceso es realmente escalofriante. El brujo se unta el cuello con pomadas secretas hechas con la grasa de difuntos y recita un conjuro ancestral. En ese instante, la cabeza se separa del tronco. Le crecen alas gigantescas a partir de las orejas. Sus uñas se vuelven garras afiladas y sus ojos brillan con una luz roja, casi demoníaca. Mientras su cuerpo sin vida queda oculto en una habitación a oscuras, boca abajo, para que nadie lo mueva, la cabeza sale a la noche. Vuela siempre bajo, rasando los techos de las casas, emitiendo un graznido seco y rasposo que hiela la sangre. Tué, tué, tué. El chonchón busca la sangre de los enfermos, los niños o los desprevenidos. Se posa a la ventana de las casas donde hay sufrimiento para chuparles la vida desde las sombras. Pero en los pueblos riojanos se conoce la forma de defenderse. Si escuchás el tué, tué sobre tu techo, jamás tenés que insultarlo ni salir a mirarlo. Lo que la gente del lugar hace es recitar una oración al revés o clavar un cuchillo en forma de cruz sobre la mesa. Puedes gritarle al aire: mañana vení por sal. La leyenda jura que si haces eso, a la mañana siguiente un vecino del pueblo, aquel que en secreto practica la brujería, va a golpear tu puerta y avergonzado y con el rostro cubierto va a pedirte un puñado de sal. Así que ya sabes, si estás pasando la noche en La Rioja y escuchás un aleteo pesado sobre las chapas, seguida de un graznido extraño, no asomes la cabeza y sobre todo pensá 2 veces antes de invitarlo a comer a tu casa. Vamos a continuar con la provincia de Buenos Aires y hablar específicamente de cosas extrañas que pasan en el subte. Lo que sucede en el subte es un secreto a voces, sobre todo para aquellas personas que llegaron a conocer los antiguos vagones revestidos en madera de la antigua línea A y vivieron sus apagones de luz. El recorrido de la línea A del subte guarda uno de los misterios más oscuros de la ciudad. 2 estaciones truncadas, incompletas, las medias estaciones fantasma de Pasco y Alberti. Si viajás hacia Plaza de Mayo, la formación se detendrá en Pasco, pero si haces el camino inverso, solo podrás bajar en Alberti, ya que quedaron frente a frente, congeladas en el tiempo, convertidas en andenes, a lo que hoy solo acceden los trabajadores en la penumbra de la madrugada.
Pero la oscuridad de esos túneles oculta algo más que arquitectura olvidada. Cuenta la leyenda que allí habitan las sombras de 2 obreros italianos que perdieron la vida durante la construcción de la red, atrapados por un derrumbe de la primera línea del hemisferio sur. Quienes caminan por las vías, cuando la ciudad duerme, juran haberlo visto, sentados en los bancos de madera, vestidos con sus mamelucos, llenos de polvo, esperando en silencio que vuelva a pasar el último tren que los lleve a casa. La próxima vez que el subte reduzca la velocidad entre Congreso y Miserere y mires por la ventanilla hacia la oscuridad del túnel, fíjate bien, quizás entre las sombras no esté tan solo. Realmente el terror lo podés encontrar en cualquier lado, desde la urbe de Buenos Aires hasta la oscuridad de la noche riojana. Eso ha sido todo por esta vez. Esperamos que les haya gustado, que se hayan asustado. Que hayan podido conocer un poco más acerca del folclore argentino. Nosotros nos despedimos, los invitamos a suscribirse, dejar su me gusta y activar la campanita para que no se pierdan ninguno de los videos. También nos pueden seguir en redes, los links van a estar en la descripción del video. Hasta la próxima.